institucional, referente a la identificación de la entidad, base legal de creación, misión de la entidad, actividades, actividad principal de la entidad, nombre de la entidad tutora, nombre de las entidades sobre las que ejerce intuición, objetivos estratégicos de la entidad, objetivos de gestión de la entidad. O sea, este es el informe que hay que presentar al gerente general y al directorio. Recursos humanos, nombre y apellido del titular de auditoría, cargo, su título en provisión nacional, su registro en el colegio y las personas, los auditores de la unidad de auditoría interna, igual con sus nombres, su profesión, su cargo, etc. Luego, en el numeral 3 hay que desarrollar los objetivos de la auditoría interna, los 3.1 objetivos estratégicos, 3.2 objetivos de gestión y 4 descripción de las actividades a realizar. ¿Sí? Entonces, en realidad, el numeral 3, objetivos de la auditoría interna, ya hemos estudiado en la anterior lección, donde incluso hemos hecho un cuadro para definir los objetivos estratégicos, luego hemos definido los objetivos de gestión y ahora también hemos hablado de las actividades, pero las actividades a realizar, si quieren lo pueden aclarar, son las actividades a realizar son las auditorías específicas. Eso, ¿no? Las actividades a realizar son las auditorías específicas y para eso inicialmente vamos a dejar pendiente, o sea, del 1 al 4 dejamos pendiente y nos vamos al 5 directamente. Este es el examen que van a dar, el siguiente examen, por si acaso. Al numeral 5, modelo para la elaboración del POA de una unidad de auditoría interna. ¿Sí? Entonces, se debe efectuar un análisis estratégico de las auditorías a realizar y este análisis estratégico comprende a. Determinación del tipo de auditoría, o sea, se refiere a la identificación de auditorías que se pretende realizar, pero que están en función de disponibilidad de recursos y tiempo. Por ejemplo, pueden poner, no está ahí, ejemplo, auditoría de confiabilidad. O puede ser otro, auditoría del sistema de bienes y servicios. Ya. Factores a considerar, dice. Los factores a considerar, así lo vamos a hacer. En los factores a considerar, vamos a tomar en cuenta, dice, que los factores a considerar son los riesgos identificados por el auditor que serán clasificados como altos, medios y bajos. Así va a clasificar el auditor los riesgos, ¿no? Como altos, medios y bajos según su criterio. Estos factores de riesgo se presentan como simple ejemplos. El auditor deberá incluir en esta planilla todos los riesgos identificados. Ejemplo también para que puedan entender. No existe reglamento del sistema
de bienes y servicios. No existe reglamento, es ejemplo, se dice, ¿no? Luego hay que considerar los factores. Y en el contexto de los factores consideramos, a su vez, si en función de lo que hemos definido, que pueden ser alto, mediano y bajo, que ya hemos comentado, determinamos a su vez los puntos. Damos una puntuación a cada factor. Entonces dice que vamos a dar una puntuación al riesgo alto 10 puntos, mediano 6 puntos, bajo 3 puntos. Luego definimos las prioridades en función de los puntos asignados y determinamos que puede ser de primera prioridad, segunda prioridad o tercera prioridad. Y por último definimos los días auditor, o sea, quiere decir que los días que se presentan aquí abajo, ahí lo voy a poner para que entienda. ¿Cuántos días va a durar cada auditoría? Y ya está. Entonces, los días de auditor que se presentan a continuación han sido estimados para este ejemplo. Pero en la práctica, cada unidad de auditoría interna deberá hacer sus propias estimaciones para cada auditoría u actividad que programe, según la experiencia de los auditores, los recursos disponibles y las características del objeto de la auditoría. Ya, hasta ahí, ¿alguna pregunta para disimular? Hasta que pregunten. Buenas noches, licenciado. Tal vez nos podría aclarar un poquito más el punto C, que dice valores. Valores, alto, mediano, bajo. ¿Sí? O sea, una auditoría de alto riesgo, entonces lo clasifica de alto, de mediano riesgo, de mediano y bajo. Casado con eso se le da un puntaje. A alto se le da 10 puntos, a mediano 6 puntos y a bajo 3 puntos. Pero eso no te preocupes, a continuación lo vamos a ver. Gracias, licenciado. Ya, ahora sí, aquí está lo que estás preguntando. Entonces, vamos a hacer un cuadro analítico estratégico de las auditorías a realizar. En ese contexto, entonces, de las auditorías a realizar, hemos clasificado en tipos de auditoría, con la letra A, factores a considerar con la letra B, y los valores, lo que estabas preguntando, alto, mediano, bajo, A alto, B, M mediano y B bajo. Se le asigna puntos 10, 3, 6 y se le clasifica de primera, segunda, tercera prioridad y se le asigna los auditores correspondientes. Entonces, partimos con un análisis, dice, de las auditorías de los SAICO. ¿Cuáles son las auditorías de los SAICO? Son las auditorías definidas en la ley 78 referente a los 8 sistemas que hace referencia a la ley. Ejemplo, sistema, ahí podemos poner incluso sistema de programación de operaciones. El sistema de programación de operaciones, si todito lo vamos a pintar con el amarillo, y dice, factores a considerar, no se elaboró el POA institucional en los últimos 2 años. Entonces, dice que es un riesgo alto, con la letra A, por tanto le asignamos 10 puntos y lo clasificamos con el número 1, que es de primera prioridad, y le asignamos
los días que duraría esta auditoría, 40 días. Preguntas ahora. Si no quieren preguntar, yo les pido. Licenciado, buenas noches. Dime. ¿Cómo se hace el cálculo de días en este caso? ¿Perdón? ¿Cómo se hace el cálculo de días? Acá hemos dicho, pues ya, los días auditor que se presentan han sido estimados. Está la palabra, son estimados. En la práctica, cada unidad, departamento de auditoría interna deberá hacer sus propias estimaciones para cada auditoría o actividad, programa según. ¿Y quién calcula los días? Según la experiencia, pues, del gerente de auditoría. Además, ¿cuántos auditores tenemos? No es lo mismo hacer una auditoría con 2 auditores que hacerlo con 3 auditores. ¿Y qué características tiene la auditoría que deseamos realizar? No es lo mismo una auditoría de tesorería donde se maneja plata delicada que una auditoría de recursos humanos. Obviamente es importante, pero no así delicado. Entonces, resumen 2 conceptos para determinar los días. Uno, que son estimados. 2, que están en función de la experiencia y los recursos. ¿Has comprendido, verdad? Sí, licenciado. Ahora, yo les pregunto a ustedes, esta auditoría del sistema de programación de operaciones ha sido determinada con un riesgo alto, en base a que la institución elaboró el PO institucional en los 2 últimos años. ¿Qué tiene que ver el PO institucional para considerar esta auditoría de mucha importancia de riesgo alto? ¿Qué tiene que ver? Responda, hijo, responda, hijo. De otra manera preguntaré, ¿qué contiene el POA entonces? La información acerca de los objetivos de la entidad y todo lo que está relacionado con lo que va a ser el Eso me presupuesto y gusta. los gastos. El primero que has dicho, los objetivos de la organización. Entonces, si no hay POA, no hay objetivos. ¿Ya? La institución está yendo como un barco sin brújula de noche en la tormenta, lo cual va a determinar cualquier rato se va a estrellar, se va a hundir. Se va a hundir más que todo. Entonces la institución igual se va a hundir porque no tiene POA. Y por eso es riesgo alto. La segunda dice, el sistema, también lo pondremos nomás. Sistema de organización administrativa. Y dice el sistema de organización administrativa, dice que se ha contratado, dice, una consultora para el desarrollo organizacional. O sea, estamos hablando de, acá estamos hablando del SOA. Del SOA estamos hablando. Pero dice que lo consideramos riesgo bajo, 3 puntos, tercera prioridad. ¿Qué tiene que ver que se haya contratado una consultora para considerar riesgo bajo? Ya pues alguien que diga algo. En el otro curso, mes pasado, ya no he explicado nada de esto, pese que van a dar examen específico de esto, porque no querían preguntar, entonces si no preguntan, ¿para qué voy a explicar? Soy licenciado porque ya le han dado una estructura orgánica a la entidad y por eso se la considero riesgo ¿Cómo? bajo. ¿Por Tal qué? vez tal vez porque le han dado una estructura orgánica a la entidad y por eso se está considerando un riesgo muy bajo. Al revés la pregunta entonces, más bien. ¿Por qué crees que el gerente ha contratado una consultora?
¿Por qué? Porque un día se ha soñado, ay, contrataré una consultora de mis amigos para darles pega. No, ¿por qué ha contratado? Para el SOA. ¿Por qué podría ser? Tal vez, licenciado, podría ser porque no ha elaborado el POE institucional. No, ya estamos en el SOA, ya no le metas al POA. Tal vez para una reorganización, licenciado. No, más o menos. Para el crecimiento empresarial, dice. Para el asesoramiento, licenciado. Ya, el gerente ha decidido contratar una consultora porque definitivamente todo es un desastre. No hay un sistema organizado, no sirve nada en la parte de la organización administrativa. Ya ni los propios auditores internos ya no pueden hacer nada. El gerente ha decidido contratar una consultora porque el sistema está totalmente mal, no sirve. Entonces la consultora tiene que hacer todo de nuevo. Pero nosotros como auditores internos, ¿por qué lo consideramos riesgo bajo? Ya les voy a ayudar entonces. Lo que ahorita estamos haciendo, un programa para las auditorías que vamos a hacer. Entonces, primero vamos a hacer las de riesgo alto, luego las de riesgo mediano y las de riesgo bajo. En este caso, si hay tiempo, lo haríamos, no lo vamos a hacer prácticamente porque el gerente ha contratado a la consultora y aquí viene la respuesta. ¿Por qué consideramos riesgo bajo? Porque ya prácticamente nos hemos desligado de todo lo concerniente al sistema de organización administrativa. Ya no es nuestro problema, ya no es nuestra preocupación, es preocupación del gerente y de la consultora. Entonces, prácticamente no tenemos que hacer nada ya, lo hará la consultora y por eso lo consideramos riesgo bajo. Tenemos ahora el sistema de administración de personal, aumentaremos también el sistema de administración de personal y igual dice que se ha contratado una consultora. Ya les he dado la respuesta, ahora repitan a mí nomás. ¿Por qué es riesgo bajo para los auditores internos? ¿Por qué? Ya les he dicho, pues. Pero repítanme, pues. Es porque el riesgo es bajo porque ya no tenemos que preocuparnos de... Ya no tenemos que preocuparnos de este tema, licenciado, sino la consultora ya se encarga de esto, y no nosotros como auditores. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué el gerente ha contratado a la consultora? Porque son sus amigos, pues han estudiado en la UNSA, son amigos ahora y para darles pega, ¿verdad? No, No, pues, ¿por qué entonces? Pero ya hemos dicho en el Porque no hay, organizaciones. porque Es no un hay un desastre. sistema adecuado para la empresa LIC. Porque no sirve el sistema de personal, no funciona, por eso. No sirve para nada. Entonces se ha contratado a la consultora y para nosotros como auditores internos ya no tenemos que ver nada. El problema de la consultora y lo clasificamos riesgo bajo. Luego tenemos el sistema de administración de bienes y servicios. Sistema de administración de bienes y servicios, dice. No es este, dice, reglamentos internos referentes al sistema de administración de bienes y servicios. Y lo consideramos riesgo alto, 10 puntos de primera prioridad. Hay 40 días auditor, eso me estoy olvidando. Ahora, igual, la misma pregunta. ¿Qué tiene que ver que no exista un reglamento del sistema de bienes y servicios? Entonces, antes de esa pregunta, la pregunta para ustedes, ¿a qué se refiere el sistema de administración de bienes y servicios? Es un sistema que se encarga de la adquisición de los bienes y servicios y además de su implementación dentro de la entidad. Y además de, Además de su uso o implementación dentro de la entidad.
más que todo está bien, para la compra de bienes y servicios y para su custodia, su cuidado, su administración. Por eso se llama administración de bienes y servicios. Ya está bien, para la compra y venta. ¿Y qué tiene que ver que no haya reglamentos? Pero más específico, pues. No hay control interno, licenciado. Por eso es lo mismo ha dicho el joven, pero algo más específico. Que tal vez haya mucho fraude con respecto a las licitaciones públicas o no estén siguiendo la norma de las licitaciones públicas. El sistema de administración de bienes y servicios se refiere básicamente a la calidad, el precio, la procedencia, la calidad, el precio, la procedencia, la garantía. La garantía. No quiero decir. No hay acento. La garantía. La procedencia. El plazo de entrega. El plazo de entrega. Básicamente a esas 5 cosas se refiere el sistema de bienes y servicios. O sea, ¿de qué calidad estamos comprando los productos? ¿A qué precio? ¿De dónde provienen? No es lo mismo un producto americano que un producto chino. La garantía, cuánto tiempo de garantía y en qué consiste la garantía y cuándo nos van a entregar, ¿sí? Entonces, si no hay reglamentos, estamos comprando cualquier cosa, cualquier precio, de cualquier calidad, de cualquier procedencia. Es riesgo al... ¿Sí? ¿Han comprendido, verdad? Joven señorita. Sistema dice, sistema de contabilidad integrada, dice, ¿no? El sistema de contabilidad integrada básicamente se refiere a qué. ¿Qué administra el sistema de contabilidad integrada? ¿Qué administra? No. Ya pues, ¿cómo van a saber? ¿Saben? ¿Por qué no? ¿Por qué les gusta ser mencionador? ¿Qué cosa de misma? A ver, de otra manera la pregunta, ¿por qué se llama integrada? Porque registra tanto partidas de la que es la parte de tesorería presupuestaria y de contabilidad y que se integra a través de Ya, varios aspectos. ya, o sea, se llama integrada por lo que has dicho, que hay una interrelación en la parte del sistema contable financiero con el presupuesto de la institución. Por eso se llama. Ahora, dice en los factores de riesgo, dice que es nuevo el sistema y lo clasificamos como riesgo mediano. Segunda prioridad, 6 puntos. 150 días auditor si es que se haría la auditoría del sistema. ¿Por qué es riesgo mediano? Obviamente, ¿no? Si es un sistema nuevo, no podemos en este momento valorarlo, entonces tenemos que esperar que funcione un tiempo y recién lo valoraremos. Mientras tanto, no existe mayor problema. Luego tenemos el sistema de tesorería y crédito público. Y dice que el sistema de tesorería y crédito público dice que
Este sistema, dice, depende del Tesoro General de la Nación. Y no existe fallas de control, riesgo bajo, dice. 3 puntos, tercera prioridad. En realidad, inicialmente, si hablamos de entidad público-privada, de las privadas, por decir, este fue el sistema más delicado, ¿no? ¿Y por qué en las entidades gubernamentales entonces consideramos riesgo bajo, debe ser riesgo alto? Entonces la respuesta estaría que depende del Tesoro General de la Nación. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué tiene que ver el TGN? En las entidades públicas que estamos hablando. Tal vez, licenciado, tiene que ver con el control cruzado que existe en las entidades a través del TGN y de la entidad que va a emitir o se encarga de su efectivo, porque el control no solamente sucede de una parte, sino también del TGN, y es el mismo TGN que autoriza la salida de recursos dentro de las entidades. Ya. Entonces les diré, actualmente las entidades públicas ya no manejan dinero, ahí está. Antes manejaban dinero, tenían cuentas corrientes en los bancos y hacían las compras, los pagos, ahora ya no. Hacen las compras pero no los pagos. ¿Quién paga? El Tesoro General de la Nación a partir del sistema del SECOE, el SIGMA creo que es el otro sistema. Entonces, en palabras más sencillas, si no manejan plata, el riesgo es bajo. Bien sencillo, no hay mucho que robar, ahí está. Bien fácil. Ya no manejan plata. Riesgo bajo. Preguntas, pero si quieren alguna aclaración. Tienen que preguntar, pues. Tienen que participar activamente. El sistema de presupuesto, también podremos. Dice que es integrado satisfactoriamente al sistema de contabilidad. Hemos dicho, por eso se llama el sistema integrado, contabilidad integrada, y por tanto dice que el riesgo es bajo. 3 puntos, tercera prioridad, 30 días audit. No hay mayor problema, dice. Ciclo de transacciones A. Dice que hemos determinado en el ciclo de transacciones deficiencias más que todo de control interno. Y por eso consideramos un riesgo bajo. Para que puedan entender, después vamos a explicar. Hay otra lección, entonces este sería el ciclo de transacciones, ejemplo, ventas, cuentas por cobrar. Y dice que existen deficiencias de control interno y por eso lo consideramos riesgo mediano, 6 puntos, segunda prioridad, y si hacemos la auditoría, 78 días auditor. Hay otro ciclo de transacciones C, dice, el C dice, con relación al C, vamos a poner un título más, que puede ser como ejemplo, el sistema de compras. Cuentas por pagar. Ya. Y dice, existen conciliaciones de cuentas y verificación de inventarios. O sea, en resumen nos está diciendo, hay nomás un buen control.
por eso lo consideramos riesgo bajo. 3 puntos, tercera prioridad, 30 días auditor. Luego tenemos un ciclo de transacciones Z. El ciclo de transacciones Z que dice, a ver, lo vamos a poner como ejemplo. Así vamos a poner el sistema de personal y planilla. Y ese sería el sistema de personal y planilla. Se produjeron cambios de personal y consideramos un riesgo bajo, tercera prioridad, 3 puntos, y si hacemos la auditoría 50 días, auditor. Luego tenemos que la posibilidad de hacer una auditoría en una entidad que está bajo nuestra dependencia, bajo nuestra tuición. Entonces, dice auditoría financiera, entidad dependiente. No se ha auditado los estados financieros hace 2 años. Podría ser riesgo alto, pero se ha clasificado riesgo mediano. 6 puntos, segunda prioridad. Y si hacemos, requerimos 100 días audito. Ahora viene auditoría sobre la confiabilidad de los estados financieros. Así lo pondremos, ¿no? Lo pondremos. De los registros y más que todo de los estados financieros. Sí. Dice según la... le vamos a pintar. Ahora nos toca celeste. Auditoría sobre la confiabilidad de los registros estados financieros. Esta auditoría debe cumplir con el plazo establecido en el artículo 27, inciso E de la ley 78. Riesgo alto, 10 puntos, primera prioridad, y requerimos 100 horas auditor. Ahora sí, la pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que se considera riesgo alto? Porque debe cumplir con la norma. No, ninguna norma dice que es riesgo alto, ¿no? Pero algo está relacionado con la respuesta, con lo que ha dicho. O sea, de otra manera le vamos a explicar. Por decir, una entidad que tiene una buena organización administrativa, un buen sistema contable, un buen sistema presupuestario financiero, 100 puntos. Pero igual dice que tienes que hacer la auditoría. ¿Por qué? Porque si comparamos con las auditorías, podríamos clasificarle como riesgo bajo si todo está andando como reloj. Pero riesgo alto, ¿por qué? Porque tenemos que hacer sí o sí, porque la ley establece que todas las entidades gubernamentales deben hacer obligatoriamente su auditoría de sus estados financieros. Ahí está. Es una auditoría obligada. Entonces, sí o sí hay que hacer, entonces no podemos poner riesgo mediano, bajo, riesgo alto, porque sí o sí tenemos que hacer. Y dice, esta auditoría debe cumplir con el plazo establecido en el artículo 27, inciso E de la ley 71. ¿Cuándo se debe entregar el informe de confiabilidad? En una clase ya les he explicado.
28 de febrero. 28 de febrero. Es 28 de febrero, no es 3 meses como ha dicho, ¿ya? Entonces los auditores tienen que entregar su informe de confiabilidad el 28 de febrero. Serían 2 meses, no 3 meses. Antes era 3 meses, de acuerdo a ese artículo de la ley. Ahora solo es 2 meses, ¿sí? ¿Por qué han cambiado? No sé realmente por qué han cambiado. Luego viene la auditoría o sea, para que un poco se ubiquen, estamos haciendo el plan estratégico de todas las auditorías que si hubieran auditores, si hubiera tiempo, podríamos hacer. Pero como hay pocos auditores, poco tiempo, no vamos a poder hacer todas. A lo mejor solo hagamos las de alto riesgo y algunas de mediano riesgo, hasta donde nos alcance el tiempo. Luego dice una auditoría operacional, dice del sistema de tesorería, en el sistema de tesorería. Entonces la pregunta es, dice, de que acá hemos hecho, ¿dónde está? Acá arriba, sistema de tesorería. Tenemos una auditoría acá. Y acá este también es sector tesorería. Y acá hay otro más, eso más los 3 comentaremos. Dice acá otra auditoría que está referenciada a auditoría especial de rubro disponibilidades. No se realizan arqueos ni conciliaciones adecuadas. O sea, partiremos del primero. Del primero que hemos dicho acá. Sistema de tesorería. Depende del TGN. Riesgo bajo. Ahora, sistema sobre auditoría operacional del sector tesorería, riesgo mediano. Existen problemas en la administración de este departamento. Y 3, auditoría especial de rubro disponibilidades, que también es en tesorería, riesgo alto porque no se realizan arqueos de conciliaciones bancarias. O sea, la idea es que en una gestión, en una misma área, en este caso tesorería, podemos hacer 3 auditorías distintas. Para que sea más fácil la pregunta para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre la auditoría operacional del sector tesorería y auditoría especial rubro de disponibilidad? Las 2 auditorías vamos a hacer en la gerencia de tesorería, en la unidad de tesorería. Una dice riesgo mediano, el otro es riesgo alto. ¿Cuál será la diferencia? 2 auditorías distintas en la gerencia de tesorería. ¿Cuál es la diferencia? Una va a revisar los procesos y otra va a revisar el rubro. A ver, con más calma y más fuerte. Ahora dime. La auditoría operacional va a revisar los procesos, mientras que la auditoría especial va a revisar solamente el rubro y solamente se va a enfocar en esa parte. No te he entendido, pero voy a explicar. La auditoría operativa es la materia que estamos estudiando y básicamente está relacionado con lo que al próximo mes vamos a entrar ya. Esto ya vamos a acabar. Este mes acabamos el libro verde y vamos a entrar el julio ya al libro celeste y se refiere el libro celeste a la auditoría operativa. Entonces estamos hablando de auditoría operativa, operacional, sector tesorería. Esto si quieren anotan, ¿no? Para determinar el grado de eficacia, economía y eficiencia. Eso. Y la segunda auditoría dice, una auditoría especial en rubro disponibilidades, también en tesorería, si quieren anotan, ¿no? La auditoría especial para determinar
los indicios de responsabilidad en el manejo de dinero. Es la diferencia. ¿Alguna pregunta? Naranja verde. Y por último dice que hay que dedicar un tiempo a la implementación de las recomendaciones tanto del auditor interno como del auditor externo. Entonces dice seguimiento sobre las recomendaciones de auditoría externa e interna, y dice existe evidencia que no todas las recomendaciones aceptadas han sido implementadas, pero como no le consideramos de riesgo alto, le hemos puesto riesgo mediano, 6 puntos, segunda prioridad, y si hacemos 150 días auditor. Entonces, si quisiéramos hacer todas las auditorías, requerimos 1180 días auditor. Y de entrada les cuento que no tenemos eso. Y llegamos mucho menos de 1000. Entonces, lo que va a pasar es que algunas auditorías no vamos a hacer. Entonces, lo primero, esto, por ejemplo, tienen que hacer en el examen que van a dar. Y acá 10 días ya les he dicho, ¿ya? Ya les he avisado su nota del primero, ahora vamos a dar el segundo. Entonces, hacemos una clasificación, un ranking como en el caso de lo que hacen en el fútbol, quién está primer puesto, segundo puesto, así, ¿no? Igualito hacemos acá un ranking, o sea, lo que se llama la clasificación de las autorías según las prioridades. Entonces yo en el examen les voy a dar así un conjunto de auditorías y ustedes van a priorizar. Y acá, como ven, primero están todas las que son de riesgo alto. Luego hemos clasificado todas las auditorías que son de riesgo mediano. Y por último, hemos clasificado todas las auditorías de riesgo bajo. Así tienen que hacer en el examen que van a dar, en el examen práctico, un ranking de auditoría de riesgo alto, riesgo mediano y riesgo bajo. Entonces, para saber hasta dónde va a alcanzar nuestros días auditor, aquí dice días auditor, hasta cuántas auditorías va a alcanzar los días auditor, hasta qué parte será, no sabemos ahorita. Entonces tenemos que determinar el tiempo disponible. Y acá está cálculo del tiempo disponible. Y en el cálculo del tiempo disponible, ahí me he olvidado decir, de esta parte, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Ya, naranja. Entonces, determinamos el tiempo disponible de los meses del año. Restamos los sábados y domingos, los feriados, y tenemos los total días del mes, menos los descuentos, nos da 20 días laborables. ¿Sí? O sea, hay 10 sábados y domingos, un feriado el 2 de enero, el 1 de enero, 11 menos 31, 20 días laborables. O sea, al año solo se trabaja
253 días. Ahora, con esos 253 días, vamos a determinar cuántos días va a trabajar cada auditor. Aquí está en el 5.4. Tiempo disponible, dice, por el personal de la unidad de auditoría interna. Entonces, el jefe, el gerente, tiene 253 días hábiles. En realidad, toditos tienen 253 días hábiles, a excepción del auditor C, que ha sido contratado en marzo recientemente y solo tiene 316. Aquí dice. Dice, el auditor C ha sido contratado a partir del 1 de marzo del 2005, por eso tiene 215 días. Entonces, restamos vacaciones acá en la casilla número 5 y las vacaciones tenemos, dice, para el jefe 20 días, para el supervisor 15 días, para el auditor A 20 días, B 15 días, y el auditor C no tiene vacación porque este año le hemos contratado recién. En la columna 6, para natalidad descontamos y tenemos que solo hay una auditora mujer casada, que es la auditor B, que va a tener 63 días de baja médica. También nos podemos enfermar, entonces calculamos una baja médica para cada una de las personas, 5 días de baja médica durante el año promedio. En la columna 8, la capacitación. Para la capacitación consideramos para el jefe 5 días, para el supervisor 5 días y para los auditores a 10 días para cada uno. Entonces, de los 253, restamos todos los rubros y nos da los días laborables por cada funcionario de la unidad de auditoría interna. Pero antes de sacar el total, dice, además, en la columna 10, hay que restarle 45 días al gerente de auditoría porque va a tener labores administrativas, va a tener reuniones con el gerente general, con el gerente de área, con otras personas. Entonces, su tiempo disponible es solo de 178. Y en la columna 11 sumamos y nos va a dar en lo que significa el total de días disponibles. 984 días disponibles. ¿Y cuánto se necesitaba? Se necesitaba 1180. Una pena, no vamos a poder hacer todas las auditorías. 1180 días necesitamos, aquí está, para poder hacer todas las auditorías y por tanto no vamos a poder hacer todas las auditorías porque no disponemos de ese tiempo, solo disponemos de 984 días auditor. Hasta hay preguntas, harto hemos avanzado, preguntas. Sería bueno que hagan unas preguntas, consultas. Alguien va a defender al curso. Y eso si le convertimos a horas nos da 7.832 horas. No nos interesa mucho esto en el examen, aquí tienen que llegar a los 984. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una consulta en cuanto al tiempo, ¿también se tendría que tomar en cuenta los años bisiestos y eso? ¿Los qué? Por ejemplo, un año bisiesto se debería tomar en cuenta. Obviamente, pues sí, pero ya. ¿Cuántos días el bisiesto te va a afectar? Un día, 2, 3 días ya.
estás hilando muy fino. Demasiado fino ya, ya no, pues un día, 2 días, 3 días ya. Por decir, el gerente por ahí no va a utilizar 45 días, va a utilizar 50, o al revés 40, no, pues ya no vamos a estar a ese detalle fino, ya no, ¿sí? Genérico, están aprendiendo el método, el sistema, para aplicarlo cuando trabajen de auditores internos. Eso es ya. No te preguntes de los detalles, ¿no? Si, como me dijeras ahorita, la auditora C, que es mujer, que tiene baja médica, la B, tiene baja médica 63 días, es 30 días antes y 30 días después de que nazca el bebé, y me diga, y si se enferma, si no tiene un parto normal, ya no va a ser 60, va a ser 70, 80. No, pues ya no esos detalles, pues ya no, ya mucho especular sería, ya, mucho. Ya. Lo genérico están aprendiendo, ¿cómo se hace? Ahora, no es que digo que no puede suceder en la práctica, puede ser que se enferme la auditora B, pero ya en la práctica lo ajustas pues a tu POA esos días en función a lo que pueda hacer con que les reemplace otro auditor, si está con baja médica prolongada, tengamos que contratar a otro auditor. Ya en la vida práctica se lo va a ajustar. Estamos viendo el marco teórico, ¿cómo se hace? Niña, has entendido, ¿no? Es bien importante eso. Di pues algo. ¿Te has desmayado? No, Sí, licenciado, aquí estoy. Sí, he entendido. Gracias. pero tienes que responderme, pues, sí. No les veo sus caras y no sé, pues, si me están atendiendo, no me están atendiendo. Tienen que responder, tratar de hablar, no hablan nada. Y encima, ¿has entendido? Nada. Sí, no he entendido. ¿Qué pasaría esto? Pero, ¿qué pasa esto? Tienen que decir, ¿eh? Está bien tu pregunta, hilando fino, ¿no? Al final has preguntado, sí. Este que hemos dicho, leeremos, ¿no? En la columna 6 dice, se ha estimado que la auditora B tendrá derecho a una licencia por maternidad de 3 meses, 1 mes y medio antes y otro después. Dicha licencia no incluye sábados, domingos, feriados, etc. La capacitación ya hemos visto también, en el contexto de la capacitación, hemos puesto de lo que significa 1 semana para el jefe y el supervisor y 2 semanas para los auditores. O sea, para que tengan la idea más clara, los cursos que dicta la Contraloría duran 5 días, cada día 2 horas. Entonces, si te están dando 10 días para que vayas a 2 cursos. Y lo del gerente, ¿no? Que dice que debemos destinar aproximadamente, dice, un 20. Las labores administrativas incluyen las reuniones, consultas, asesoramiento, etcétera, que deben ser atendidas principalmente por el jefe de la unidad de auditoría interna. Se ha considerado, ya no hay una ley, normas, reglas, fórmula. Simplemente se ha considerado prudente destinar para estas labores aproximadamente el 20%. Entonces aquí aplicamos de 223, el 10%, 23, el 20%, 46, 45 han puesto, es el 20%. Entonces hemos dicho que la clave para el examen es 984. Con ese 984 vamos a efectuar la distribución del tiempo disponible. La distribución del tiempo disponible. Entonces, de cada auditor en relación a 3 conceptos. Acá abajo lo veremos y después. Para la planificación, 35% para la ejecución del trabajo, para el trabajo de campo, 55%, y para la elaboración del informe, comunicación de resultados, 10%. Eso dice, ¿no?
Una aclaración importante dice, esto también es una apreciación y por eso nos aclara y nos dice que no se debe considerar como fijo lo que estamos afirmando, ¿no? Dice, a efectos de la distribución del tiempo en las 3 etapas de cada auditoría se puede tomar como referencia los porcentajes siguientes, sin que ellos sean fijos y obligatorios. ¿Qué quiere decir? Que la planificación puede ser 30%, 40%. La ejecución 50%, puede variar, dice, ¿ya? Pero vamos a trabajar con eso, pero antes, este es bien importante, ¿no? Antes de distribuir tu tiempo, dice, tienes que asignar aproximadamente también, algo que no es fijo, un 25% de 984 para auditorías no programadas. Entonces, eso hacemos acá. De los días efectivos de 984, restamos para auditorías no programadas 246. Y el saldo disponible recién vamos a distribuir en las demás auditorías. Pero antes de continuar, la pregunta que debían hacer es, ¿a qué se refiere las auditorías no programadas? Eso debían. Pregunten, pues. Ya, pues, pregunten. Ya, Licenciado, ¿qué hace referencia a las auditorías no programadas? eso. Se refiere a las auditorías que no están acá. En estos cuadros que hemos hecho no están. O sea, no están en el POA. No han sido programadas. Estas han sido programadas. Y a pesar que han sido programadas, no vamos a hacer todas. Pero hay otras que ni están programadas, hay que hacer. Ejemplo, el gerente nos dice que hagamos una auditoría urgente de la unidad de transportes, vehículos. Parece que se están robando repuestos, gasolina, etc. Hagan urgente, pero no está en nuestro programa. Y el gerente le va a decir, ¿qué me importa ya? Vas a hacer la auditoría. ¿Sí? Entonces, para eso dedicamos un 25%. Y lo demás distribuimos para los SAICO 80 días. ¿De dónde sale 80 días? ¿De dónde sale? De aquí pues sale, aquí está. Ya hemos clasificado alto, alto, mediano, y aquí está pues, 40 días está. Más 40 del POA y del SUA, nos da 80 días, ahí está. Los 80 días auditor, ahí están los 80 días auditor. Y de eso ya hemos visto, para la planificación hay que dedicar, aquí no he podido escribir, el 35%, y de 80 nos da 28, y para la ejecución el 55%, el tiempo más alto que destinamos para la ejecución, 44%, 44 días, perdón, para la ejecución equivalente, ejecución. El 55%. Y para la comunicación de resultados, para el informe, dice, tenemos el 10%. 10%, ¿no? O sea, 8 días. Entonces, si sumamos 28 más 44 más 8, nos da los 80 días. Confiabilidad, dice, 100 días. ¿De dónde nacen los 100 días? Aquí está. El informe dice de, ¿dónde está? Confiabilidad, 100 días.
del informe de confiabilidad. 100 días. 100 días. Y ya tenemos, simplemente hay que vaciar la información. 100 días y repartimos 35% para la planificación, 55% tiempo más alto para la ejecución y para el informe el 10%, o sea, 10 días. 10 días. Y si sumamos 10 más 55 más 35, nos da los 100 días auditor. Y así distribuimos para todas las auditorías y nos va a dar en lo referente a la distribución para cada auditoría en relación a los tiempos de planificación, ejecución e informe. Informe, y que sumando nos da los 984 días, el total del importe con el que hemos partido nuestro análisis. Entonces en el examen tiene que guardarlos esos dos, quiere decir que han distribuido bien. Pregunta. Licenciado, tal vez en el ciclo de transacciones podía ver, en la planificación creo que eran más días, no 78 días. Perdón, no te entiendo. En la planificación había más días para el ciclo de transacciones y no 78. En la planificación no es 28, dices. No te es entendí. 78. 35% no sale 28, me estás diciendo. No te entiendo. Yo me he confundido, licenciado, perdón. Ya, está bien. Ya, entonces, tienen que llegar al 984, quiere decir que el examen están haciendo bien. ¿Sí? Están haciendo bien. Luego viene lo que va a significar el costo de la auditoría. Debemos, para determinar el costo de la auditoría, hay que hacer primero la 561 que dice la distribución de tiempos para cada auditor. Esta es la parte que más se equivocan en el examen, porque yo les doy factores para que puedan ustedes determinar en función a los tiempos que cada funcionario va a dedicar a cada auditoría, ¿no? O sea, tenemos el jefe, el supervisor, el auditor A, el auditor B y el auditor C. Entonces, en la auditoría SAICO, de la SAICO, que son 80 días, 14 va a trabajar el gerente, con 14 días, el supervisor 19 días, el auditor A 24 días, el auditor B 23 días y el C no va a trabajar en esta auditoría. Ahora, dos cosas. Estos tiempos y esta distribución, tampoco hay una norma, una regla, una fórmula. El jefe y el supervisor son los que determinan la forma de la distribución de los tiempos en base a su experiencia. Pero para el examen yo les voy a dar factores para que multipliquen y saquen los tiempos. ¿Sí? O sea, no les voy a dejar a su criterio, sino tienen que hacer cuadrar exactamente en los tiempos que significa que nos interesa llegar ahí. Al 984, a ese tenemos que llegar. ¿Sí? Y así vamos distribuyendo para cada auditoría los tiempos y tenemos el jefe va a trabajar 223 días, el auditor supervisor 228 días, el supervisor, el auditor A 218, el auditor B
160 y el auditor C 200. Y eso debía cuadrar con este, ¿no? Con este cuadrito, ahí está. Con ese cuadrito, ahí está. O sea, los días efectivos que tienen ellos, los 178, 228, ahí está. 178, 228, tiene que cuadrar toditos. Tiene que cuadrar. Y llegar al 984. Ahí está. 178, 228, 218, 160, 218, 160 y termina con 200. Y acá termina con los 200. Entonces iguala los 984. También debemos determinar el costo del personal técnico por unidad de tiempo. Entonces, este es el cuadro más fácil. Todos los cuadros, son 10 cuadros que tienen que hacer en el examen. Cada cuadro vale 10 puntos. ¿Sí? Este es el más fácil. Porque ya hemos determinado los días laborables. Y yo les voy a dar este dato de cuánto gana cada uno. Y simplemente lo dividen esto sobre eso. Y nos da el importe ganado por día por cada funcionario. Por hora no les voy a preguntar, solo por día. Entonces, ejemplo, el jefe gana 48,000 sobre 253 días laborables, nos da 190. ¿Sí? Y determinamos el cálculo de pasajes y viáticos. El cálculo de pasajes y viáticos por decir, calcular los viáticos y pasajes para la auditoría 1. Entonces, ciudad A dice, ¿no? Y esto pueden poner Cochabamba. Los auditores van a viajar a Cochabamba. ¿Y quiénes van a ir? El supervisor va a ir con los auditores y se va a venir. Su pasaje a Cochabamba 347, 2 pasajes 649 y número de días 10, valor 160, total 1.600. Pasajes y viáticos 2.294. El auditor B va a ir y a Cochabamba 3 veces va a ir y venir. Entonces, 6 pasajes, 2.082, va a estar un mes, 30 días, su viático a 160, 4.800, total 6.882. No van a viajar a Cochabamba ni el B ni el C, entonces total nos da en pasajes 2.776, en viáticos 6.400, total 9.176. Y a la ciudad B, que le vamos a llamar Santa Cruz. ¿Por qué Santa Cruz? Porque más o menos el pasaje casi el doble a Santa Cruz, 769, y a Cochabamba 347. Acá va a ir el supervisor, igual les va a ir a dejar, solo 2 pasajes, 1.538, viáticos va a estar 10 días, en el otro también 10 días, total viáticos 1.600, total 3.138. Acá va a participar el auditor B, 8 pasajes, va a ir y volver 4 veces durante el periodo que se va a durar la auditoría, 40 días. 40 días, entonces va a gastar en pasajes 6.152 y en viáticos 6.400, total 12.552. Estamos por si acaso en la auditoría
de auditoría 1, así lo pondremos para que lo vean. Auditoría de los SAICO. Auditoría de los SAICO. De los SAICO, ¿no? Entonces ya tenemos el total del costo de la auditoría a la ciudad de Santa Cruz y Cochabamba, o de Cochabamba a Santa Cruz, 24.866. Y al final, esto es lo último, efectuamos la estimación del costo de cada auditoría. Entonces, esto lo vamos a dejar para la siguiente clase y vamos a concluir este tema la siguiente clase, que es poquito ya lo que nos falta, y entramos al siguiente tema. Este es el examen, segundo parcial. Les voy a avisar esta semana qué día exactamente vamos a dar. Ya, pregunta. Licenciado, una pregunta. Con respecto a este segundo parcial, ¿solamente va a ser parte práctica o también va a haber parte teórica? No, va a ser parte práctica nomás, 100%. Esto lo que acabamos de hacer, todito es el examen, todito. Falta esta pequeña parte ya, la consolidación de la información, que quiero hacerlo con calma esta parte de la siguiente clase, porque ya estamos y 25 prácticamente, entonces con calma lo veremos el día viernes este. Y así les doy tiempo para que se pasen cómo va a ser el examen y me pregunten sus dudas. Bien. Si no tienen más preguntas, díganme adiós, hasta pronto, hasta luego, chao, nos Licenciado, vemos. una consultita más. Dime. Perdón, respecto al primer parcial que dimos, ¿cuántos puntos tiene, licenciado? Quisiera saber eso. O sea, la ponderación total, ¿quieres saber de las notas? Sí, Porque- solamente de los 100 puntos que tenemos anualmente, este primer parcial que dimos, ¿cuántos puntos vale? Ya, les voy a dar el cuadro de calificación, ¿ya? Ya, Ya, licenciado, gracias. más o menos, espero es 15 puntos. Más o menos. Ok, licenciado, muchas gracias. Ya. ¿Ya qué más? Una pregunta, licenciado. Dime. ¿Que el ciclo de transacciones se ha priorizado mucho más antes que el seguimiento en nuestra planificación? O sea, me dice por qué, aquí está, por qué el ciclo de transacciones está más antes que seguimiento. ¿Eso me dices? Sí, licenciado. Para empezar, no tienen que ver nada ambos, ¿no? Absolutamente nada tienen que tener. Uno podía estar antes, otro después. No tienen ningún vínculo, ninguna relación. Porque esto de recomendaciones se refiere pues a gestiones pasadas. Y nosotros todo esto estamos haciendo para esta gestión, ¿sí? No hay ningún vínculo, ¿no? Podía estar antes, después, no tienen ningún vínculo. Nada, absolutamente nada. Pero si consideras que hay algún vínculo, me lo dices ahora o me lo dices en la siguiente clase, no hay problema, ¿no? No, está bien lo que preguntas, pues. Para eso son las clases, para aclarar las dudas en todas las materias, ¿ya? Ningún estudiante debe quedarse con una duda de lo que está hablando el docente. Está bien, por eso. Ninguna pregunta está mal hecha, ninguna, absolutamente ninguna. Ningún comentario tampoco está mal. Más bien, ya saben, se han olvidado que los que hablan, participan, tienen una nota adicional a fin de año y que no está en los 100 puntos de ponderación,
separado de los 100 puntos, yo regalo 5 puntos, regalo a los que participan en clase. ¿Sí? No está dentro de los 100 puntos. ¿Sí? Por ejemplo, asistencia está en los 100 puntos. Está. Pero participación no está en un regalo. Pero pocos quieren el regalo, pocos participan. Así es que, ¿qué voy a hacer? Aquí ahora sí quedaré. Ahora, les he dicho, pueden hacer las preguntas también por escrito. Yo respondo sin decir sus nombres, pero sí tomo nota de sus nombres para que tengan derecho a la nota por participación, ¿no? Ya. Dígame entonces, ahora sí, adiós, hasta pronto, hasta luego, chao. Nos Hasta vemos. luego, Hasta licenciado. luego, licenciado. Hola, Lic. Hasta luego, licenciado. Ya, chao, gracias. Hasta luego, licenciado. Ya, chao. 3 alumnos nomás había tenido. Hasta luego, Lic. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Ya, chao. Hasta luego, Lic. Chao, nos vemos.